Hola, bienvenidos a una cápsula más del área de ciencias sociales. La presente exposición va a abordar en esta cápsula 5 conceptos fundamentales para el análisis de la realidad contemporánea. Nos referimos a los fenómenos sociales desde la transvaloración, desde los derechos humanos, la discriminación y la inmigración. Bueno, la idea central de este tema es que los fenómenos sociales reflejan transformaciones colectivas y estas impactan en los valores, en los derechos y en las dinámicas poblacionales de nuestra sociedad. Entonces, por ejemplificarlo, tal vez pudiera ser como cuando tenemos la intención de hacer una investigación no sé, en función a cómo eh, una realidad está afectando a cierto grupo de personas o sus cambios culturales están afectando y generan un conflicto o una tensión social, bueno, ahí es donde entraría esta parte de la revisión de los fenómenos. Para empezar, vamos a construir un poquito la idea de lo que es un fenómeno social. Y bueno, estamos hablando de que los fenómenos sociales precisamente van a ser esos hechos colectivos que surgen de la interacción humana y que, bueno, afectan la estructura y la dinámica de la sociedad. Nosotros, bueno, podemos ver que antes de hablar de precisamente estos tipos de fenómenos, tendríamos que identificar que estos van a ser como ciertos indicadores de cambio y de conflicto. Entonces los vamos a utilizar para ver cómo se reflejan las transformaciones culturales dentro de la sociedad, pero también económicas y también políticas. Vamos a poner algo aquí importante. Eh, Aquí, por ejemplo, dice, cada uno expresa tensiones entre tradición y cambio, inclusión, exclusión, identidad y globalización. Entonces, estos serían como los ejemplos principales: globalización, eh, movimientos feministas que están muy dados ahorita en nuestra época, uso masivo de redes sociales que de manera indiscriminada lo usamos para casi cualquier cosa y bueno, que de alguna manera genera ciertas tensiones dentro de algunos grupos sociales cuando no son bien usadas. Y bueno, vámonos a la parte de la transvaloración. A esta parte la vamos a entender como la reinterpretación o cambio de valores dominantes de una sociedad. Friedrich Nietzsche decía que quien, pues de alguna manera, este cuestionamiento de valores morales tradicionales, precisamente va a ser esa transvaloración, esa parte de sustituir viejos sistemas por nuevos sistemas de normas culturales, de cualquier tipo. Y bueno, aquí en la transvaloración habría que fijar que el ejemplo puede ser la mayor aceptación que tenemos ahorita en esta década de la diversidad cultural. Ya hay un cambio sustancial también en los roles de género y bueno, esto nos está demostrando que los valores sociales no son ni serán estáticos y que responde a luchas culturales como lo son los movimientos feministas y bueno, los avances científicos y los movimientos sociales que pueda haber. Y entonces vamos a hablar de lo que son los derechos humanos. Bueno, ya hemos revisado derechos humanos en nuestras cápsulas anteriores, pero bueno, aquí habría que conceptualizarlos específicamente. Y los derechos humanos son esa cualidad prerrogativa inherente de toda persona por su dignidad y orientada a garantizar libertad, igualdad y bienestar. Bueno, digamos que estas prerrogativas inherentes precisamente se dan porque desde que naces ya te son dadas. Los derechos humanos son ya tuyos. El reconocimiento moderno, bueno, pues se consolida con la Declaración Universal, pero ya muchas culturas, tenían algunos principios que conforman ahorita lo que son los derechos humanos. Y precisamente son los que van a dar el origen y la reactivación a estos a partir de hace unas
décadas. Bueno, específicamente cuando la Organización de las Naciones Unidas hace una declaración específica de los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos también habría que considerar que pueden compararse con, pueden ser, por ejemplo, los castillos y las traves de una casa, ¿no? Los cimientos, digamos. Ellos son los encargados de sostener toda la estructura, en este caso, los cimientos para nuestros derechos humanos los sostiene la convivencia social y sin ellos, pues esa estructura no podría estar de pie. Digamos que los derechos humanos van a funcionar como un marco normativo y ético que va a limitar el poder estatal y va a promover la justicia social. Y bueno, algo que se da también en nuestros días es la discriminación. Cuando hablamos de discriminación nos referimos al trato desigual o excluyente que existe hacia cierto tipo de personas. Puede ser por razón de género, por el origen de la etnia de la que vengan, orientación sexual, edad y condición económica. La discriminación, bueno, es esta conducta precisamente que reprobable, que, bueno, de alguna manera reproduce algunas desigualdades. Por ejemplo, un filtro que excluye injustamente a ciertos participantes en un juego, ¿no? Aun cuando tengan las mismas capacidades, tiene que haber esa parte de seleccionar los que van a desempeñarse mejor y por lo tanto, desde ahí ya estaríamos viviendo un episodio de discriminación. Digamos que la discriminación no es algo que nazca, sino que se reproduce a partir de lo que vemos y del trato hacia otros y de nuestra identidad familiar y de todo aquello que se construye a lo largo de los años. Y bueno, la discriminación también vamos a poner algunas características que sería como la exclusión social, la desigualdad estructural, la estigmación y la violación de derechos. Y bueno, ¿dónde los podemos ver? Pues cuando le niegan el empleo a alguien, esa puede ser un buen ejemplo. Otro ejemplo sería cuando eh, la policía acude a un llamado de auxilio y se da cuenta de que existe violencia de género en ese domicilio. Ese también puede ser un ejemplo de discriminación. O bien la discriminación hacia una persona por discapacidad. Hasta este punto, bueno, habría que entender también que la discriminación se va a dar independientemente del estrato social al que pertenezcas. Y bueno, hay un fenómeno bastante complejo que es la migración. Ese desplazamiento que hacen las personas de ubicación geográfica que se desplazan de un territorio a otro, se hace principalmente por la vida laboral, por las políticas, por razones económicas, por los ambientes o la misma sociedad. La migración se va a dar porque hay algo en mi lugar de origen que no tengo, que no me permite desarrollarme bien y entonces yo tengo que moverme de este sitio a otro. Este fenómeno es global, genera sí algunas partes de oportunidad, pero también genera ciertos conflictos, como lo son en este sentido, bueno, puede ser un conflicto entre naciones o entre individuos. Digamos que son los que van a implicar el proceso de multiculturalidad y desafíos en políticas públicas, pero a nivel individual, bueno, tendríamos esa situación de migración a partir de nuestras necesidades básicas. Y viene entonces el cierre de nuestro tema. Miren, la relación que existe entre todos estos conceptos, bueno, pues es porque cada uno de ellos explica ciertos cambios en un colectivo, muestra la transformación de valores a partir de la transvaloración que se hace. Existe el análisis de un marco ético y jurídico de protección, esto lo da derechos humanos, para que no exista expresión de desigualdad social alguna. Esto va desde el concepto de discriminación y finalmente migración, que es esa dinámica demográfica y cultural que, bueno, nos va a permitir movernos de un sitio a otro. Y bueno, para cerrar esta cápsula, hay que resaltar que estos fenómenos sociales
constituyen expresiones de transformación colectiva que van a impactar valores, derechos, dinámicas poblacionales. Pero principalmente tenemos que tener en claro que la transvaloración evidencia el carácter histórico inmutable de los sistemas de valores, mientras que los derechos humanos nos hablarían de ese fundamento normativo de la dignidad humana, que es lo que trata de preservar los derechos humanos. La discriminación, que desde luego es es un fenómeno que se sigue dando constantemente, independientemente de que se hayan avanzado en algunas políticas públicas o a través de algunos colectivos que han dado las facilidades, ¿no? Para que esto no siga ocurriendo. Y bueno, todo este conjunto de estos conceptos son los que nos van a hacer comprender lo complejo de la sociedad. Esta sociedad contemporánea que, bueno, de alguna manera se ve como resalta esa necesidad de políticas públicas de educación crítica que le hace falta bastante, de la cultura de paz y de derechos y esto enfocado a la construcción de sociedades más justas e inclusivas. Y bueno, como en cada cápsula vamos a revisar nuestras preguntas de repaso. La primera sería, ¿cuál es la relación conceptual entre transvaloración y derechos humanos? Recuerden que el cambio de valores sociales puede favorecer el reconocimiento y la expansión de derechos. Por lo tanto, un juego de patio puede ser precisamente un buen ejemplo para poder comparar la respuesta. En este caso sería B. La transvaloración puede impulsar la ampliación de los derechos humanos. Y luego viene la pregunta número 2. La discriminación estructural se caracteriza por bueno, recuerden que la discriminación se inserta en las instituciones y se producen desigualdades históricas. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, en procesos institucionales que producen desigualdad. Y luego viene la pregunta número 3, que dice, ¿qué dimensión distingue a la migración como fenómeno social global? Bueno, la dimensión es la migración que afecta a múltiples dimensiones sociales y atraviesa fronteras. Entonces, aquí la respuesta correcta sería la letra B, porque su impacto cultural, económico y político transnacional es lo que va a distinguir el fenómeno de la migración. Pregunta número 4. Los derechos humanos se caracterizan por, bueno, los derechos humanos lo que buscan es salvaguardar la dignidad humana, por lo tanto son derechos universales e interdependientes. Entonces se caracterizan por B, universalidad e indivisibilidad. Pregunta número 5. ¿Cuál es el principal desafío social vinculado a la migración? Bueno, pues precisamente la migración implica retos de integración, derechos, convivencia cultural. Por lo tanto, pues digamos que la integración social y la protección de derechos frente a la discriminación es el principal desafío que hay en nuestra sociedad. Como siempre les compartimos nuestra bibliografía. Recuerden que si requieren de mayor apoyo pueden contactarnos a través de nuestros distintos medios de comunicación. Y bueno, si requieren de mayor bibliografía, con gusto se las podemos brindar. Pues esto sería todo por nuestra cápsula del día de hoy. Les agradecemos su permanencia y nos vemos en la siguiente.